chicos, ahora pueden ver la imagen. Lo que pasa es que no lo dice Shelly. Hola. A ver, vamos a ver qué participantes están. Leo Rocabado. Leo Rocabado. Marilis Honor. Ahora ya pude, mira. Es que no lo había visto. Y ahora, ¿ves? Ya va. No sé. A ver. Hola chicos. Hola chicos, van a disculpar. Lo que pasa que se fue el internet. Estuve aquí un poco viendo la cuestión. ¿Ya se puede ver la imagen? Sí, sí se ve. Ya vamos a avanzar, chicos, todavía esta partecita de mitosis y luego ya nos podemos ir ya para que la doctora no me diga que no avance nada en su reemplazo. Bueno, entonces vamos a ver este capítulo número 7, que es división celular. Muy bien, vamos a empezar entonces. Vamos a ver la división celular. La división celular es la multiplicación de las células que se pueden hacer a través de dos procesos, que son en este caso la mitosis y que son la meiosis. Ahora, cuando nosotros hablamos de la mitosis, que estamos viendo aquí, la mitosis es un proceso complejo a través del cual una célula, después de una sola división, va a dar como resultado a dos células hijas, pero que estas dos células hijas van a ser genética y cromosómicamente idénticas a la célula madre que les ha dado origen. Ahora, para que una célula ingrese en mitosis, tiene que duplicar su información genética de 2N a 4N, volviendo a repetir en el subperiodo S de la interfase. Y luego recién esa célula se va a dividir en dos células hijas.
y esas dos células hijas, ¿no es cierto?, van a tener la misma cantidad de número cromosómico que la célula madre que les ha dado origen. ¿Ya? A eso se llama mitosis. Sáquenle, por favor, una captura. Sáquenle una captura, por favor. ¿Ya le está. sacaron captura? Muy bien. Ahora aquí estamos viendo lo que ya habíamos hablado, la definición, en este caso de la mitosis, en el cual la célula, ¿no es cierto?, tiene que, dijimos, duplicar su información genética en el subperiodo S de la interfase, para luego esta célula con su información duplicada dividirse en estas dos células hijas que van a ser genética y cromosómicamente idénticas, ¿no es cierto?, que la célula madre. O sea que esta célula se parece a la célula madre y esta también se parece a la célula madre. Esta es una definición de lo que es mitosis. Sáquenle una captura, por favor. ¿Ya le sacaron captura? Sí. Ya, muy bien. Ahora vamos a ver el objetivo de la mitosis. ¿Cuál es el objetivo de la mitosis? El objetivo de la mitosis simplemente es mantener la información genética o mantener, en este caso, el número cromosómico. Entonces, cuando nosotros hablamos de la mitosis, del objetivo de la mitosis, es mantener la información genética o mantener el número cromosómico. Y eso quiere decir que cuando la célula 2N se divide en dos células hijas que también son 2N, cuando éstas ingresen en mitosis, también en este caso tienen que ser 2N. Ya todas tienen que ser 2N. Entonces esta va a ser 2N, 2N. Cuando esta nuevamente ingrese en división celular, va a seguir siendo 2N. Entonces el objetivo principal de la mitosis es mantener esta información genética o mantener el número cromosómico. Ahora, ¿en qué tipo de células se lleva a cabo la mitosis? En células somáticas. Ya dijimos cuáles son esas células somáticas. Dijimos que son todas las células que forman el organismo humano, a excepción de las células sexuales. Una célula somática dijimos que puede ser una célula de la piel, una célula del tejido sanguíneo, una célula del tejido adiposo, una célula del tejido cartilaginoso, una célula del tejido óseo, una célula del tejido del corazón, una célula del tejido del pulmón, una célula del tejido del riñón. Entonces, todas esas son células, en este caso somáticas. Son células diploides, son células 2N cromosomas, ¿ya? Entonces, a esas se llaman células, en este caso, somáticas. Sáquenle captura, por favor. ¿Ya le sacaron captura? Sí. Muy bien. Ahora, fíjense ustedes que aquí hemos puesto esta cuestión de lo que vendría a ser, a ver, un ratito, sí, el índice mitótico. Este índice mitótico hemos puesto aquí porque siempre, digamos, cuando estamos estudiando farmacia o estamos estudiando bioquímica, decimos, ¿y para qué yo hago la materia de matemáticas o para qué yo hago la materia de física? Si después no lo voy a utilizar. Pero si ustedes se fijan, ni siquiera la biología se salva de las matemáticas. Entonces, cuando nosotros hablamos de índice mitótico, para calcular el índice mitótico, nosotros tenemos que utilizar esta fórmula, ¿no es cierto? Y tenemos que despejar si vamos a calcular el índice mitótico.
Pero ¿cómo calculamos el índice mitótico a simple vista, digamos, de la muestra en laboratorio? Cuando nosotros tenemos una muestra, tenemos la placa, o sea, el portaobjeto, supónganse que tenemos aquí con células, con 1000 células, vamos a hacer de cuenta que aquí hay 1000 células que nosotros estamos observando al microscopio y queremos saber el índice mitótico, entonces nosotros vamos a contar cuántas de estas 1000 células están en mitosis. No importa que estén en profase, en metafase, en anafase o en telofase, nosotros contamos. Entonces, si de estas 1000 células, 100 células están en mitosis, el índice mitótico son 100. Lo mismo podemos sacar índice mitótico, digamos, de profase, de metafase, de anafase o de telofase. Lo mismo. En estas 1000 células, nosotros vamos a ver cuántas células están en profase para poder sacar el índice de profase. ¿Cuántas células están en profase? Lo mismo para metafase. De estas 1000 células, ¿cuántas están en metafase? De estas 1000 células, ¿cuántas células están en anafase? De estas 1000 células, ¿cuántas células están en telofase? Así calculamos directamente, digamos, viendo o contando, si ustedes quieren, observando al microscopio. No sé si hay alguna pregunta, chicos, hasta aquí. Sáquenle captura, por favor. Sáquenle captura. Bueno, para que se lleve a cabo una mitosis, debe haber primero la duplicación del material genético. Eso quiere decir que el material genético en el subperiodo S de la interfase se tiene que duplicar de 2N a 4N. Luego tiene que haber división, en este caso, del núcleo de la célula. Y por último, tiene que haber división del citoplasma, conocido como citodiéresis. Entonces, fíjense aquí, la información genética está duplicada. Aquí tenemos una y aquí tenemos la otra. Aquí tenemos una y aquí tenemos su duplicada. Luego tiene que haber división del núcleo. Fíjense, aquí hay un núcleo y aquí hay otro núcleo. Y por último, tiene que haber división del citoplasma para que la célula se divida en 2 células hijas. Si no hay duplicación del material genético, chicos, la célula no va a entrar en mitosis. Se va a quedar ahí sin hacer mitosis. Sáquenle captura, por favor. Sáquenle captura. Hola, chicos, ¿se han dormido? Sí, ya le sacamos ya. Ah, ya, muy bien. Ahora vamos a ver las fases de la mitosis. Ya sabemos que la mitosis tiene 4 fases. Tiene profase, metafase, anafase y telofase. Aquí estamos volviendo a repetir los tiempos. Profase dura 50 minutos porque es la etapa más larga, porque aquí en profase, ¿no es cierto? La información genética se sigue condensando, después se forman los cromosomas. Por esa razón, esta fase es la más larga y dura 50 minutos. Luego metafase tiene 5 minutos, anafase 2 minutos y telofase en este caso 3 minutos. Y en el anterior capítulo habíamos dicho que la mitosis o la célula en mitosis trabaja de manera ordenada, de manera sincronizada. Siempre empezando por una profase, luego una metafase, luego una anafase y por último una telofase. Sáquenle captura, por favor. Ya lo hice.
Ya, antes de que me olvide, aquí en estas fases que son profase, metafase, anafase, telofase, los científicos para estudiar mejor los eventos que se llevan a cabo en cada una de estas fases, ellos han dividido, por ejemplo, a la profase en profase temprana, en profase media y en profase tardía. Lo mismo que en metafase. Metafase temprana, metafase media y metafase tardía. Lo mismo en anafase. Anafase temprana, anafase media, anafase en este caso tardía. Lo mismo en telofase. Telofase temprana, telofase media, telofase tardía. Estas son subfases en cada fase de la mitosis. Pero la mitosis solo tiene 4 fases, no tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, no tiene 12 fases. Tiene 4 fases, profase, metafase, anafase, telofase. Cada una de estas fases, los científicos las han dividido en subfases para poder estudiar de manera prolija qué eventos indispensables se llevan a cabo en cada una de esas subfases. Muy bien. Ahora vamos a ver la profase. Por eso dice aquí profase temprana y fíjense profase tardía. Aquí no hay la profase media. Pero fíjense en la profase temprana, ¿no es cierto? Está la presente lo que vendría a ser la membrana nuclear. Los centriolos se han dividido y se han separado y cada centriolo se comunica con el otro centriolo a través de estos usos acromáticos o usos mitóticos. La información genética aquí en la profase temprana ya se ha duplicado la información genética y aquí fíjense ustedes la información genética ya se ha condensado. Por lo tanto, ya aquí nosotros vemos la información genética en forma de cromosomas. Eso es lo que sucede en la profase temprana. Ahora, en la profase media, ¿qué va a suceder en la profase media? Que los centriolos van a migrar a los polos de la célula, a los polos de la célula. Y luego, ¿no es cierto? ¿Qué va a suceder en la profase tardía? En la profase tardía, la membrana nuclear, en este caso, desaparece, los centriolos llegan a los polos de la célula y fíjense, los cromosomas se quedan desordenados en el citoplasma de la célula. Es el evento indispensable que se lleva a cabo en la profase tardía. Aquí, si quieren, lo vamos a escribir. Los cromosomas están desordenados en el citoplasma de la célula. Ese es el evento indispensable que se lleva en la profase tardía. ¿Ya? Los cromosomas están desordenados en el citoplasma de la célula. Claro que cada cromosoma está sujetado por su centrómero, por el uso acromático o los usos mitóticos. Sáquenle una captura, por favor. ¿Ya le sacaron captura? Sí. Muy bien. Ahora vamos a ver la metafase. Aquí en la metafase estamos viendo en este caso la metafase tardía. ¿Por qué la metafase tardía? Porque el evento indispensable que ocurre en la metafase es que los cromosomas se alinean en la placa ecuatorial, o sea, en la placa metafásica o en la placa ecuatorial. ¿Ya? Ese es el evento indispensable. Entonces aquí nosotros estamos observando, en este caso, una metafase tardía y estamos diciendo que los cromosomas se alinean en la placa ecuatorial.
Ese es el evento indispensable en una metafase. Sáquenle captura, por favor. ¿Ya le sacaron captura? Sí, le saqué. Muy bien. Ahora vamos a ver en la anafase. En la anafase también estamos viendo anafase tardía. ¿Y qué sucede en la anafase? Fíjense aquí los cromosomas, por ejemplo, supónganse que aquí nosotros tenemos así un cromosoma. Este cromosoma se va a partir por la mitad y nosotros vamos a tener una estructura así, en forma de B. Cada una de estas mitades de cromosomas se llaman cromátides hermanas. Entonces, en la anafase, que es la anafase tardía, fíjense, las cromátides hermanas migran a las cercanías de los polos de la célula. Ese es el evento indispensable que se lleva a cabo en la anafase de la mitosis. Las cromátides hermanas se separan y migran a las cercanías de los polos de la célula. Sáquenle captura, por favor. ¿Ya le sacaron captura, niñas? Sí, Ya. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, ahora vamos a entrar a la telofase. Esta telofase también en este caso ya es tardía. ¿Por qué es tardía? Porque si ustedes se fijan, ha habido regeneración en este caso o reorganización de los nucleolos. Ha habido reorganización en este caso de la membrana nuclear y todas las estructuras de la célula, como por ejemplo el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, las mitocondrias, los lisosomas, las vacuolas, se han tenido que partir a la mitad y han venido a ocupar, digamos, el extremo de cada una, o sea, el extremo de la célula. Entonces, a partir de las constricciones secundarias de los cromosomas que han llegado o de las cromátides hermanas que han llegado a los polos de la célula, se van a reoriginar los nucleolos en ambos casos. Del retículo endoplasmático rugoso se va a reorganizar, en este caso, lo que vendría a ser la membrana nuclear. Una vez que se reorganiza la membrana nuclear, en el centro de la célula va a haber un clivaje cada vez, en este caso, más fuerte o un estrangulamiento cada vez más fuerte hasta que la célula sea dividida en dos células hijas. Eso es lo que sucede en la telofase tardía. Ya, entonces, todos estos conceptos que nosotros estamos viendo aquí corresponden a la telofase tardía. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? Hola, chicos. sí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay No, alguna pregunta? Ya. Ahora vamos a ver el aparato mitótico. El aparato mitótico está constituido por los ásteres y constituido por el uso acromático. Cuando hablamos de los ásteres, como dice aquí, son pequeñas extensiones microtubulares que rodean al centriolo. Esto que está pintado de café es el centriolo. Y estas rayitas, como cuando dibujamos un sol y le ponemos así, ¿no es cierto? Y decimos son los rayos solares. Entonces, estas estructuras que nosotros le hemos puesto aquí a manera de rayos son conocidos como áster.
A eso se llama áster. Entonces el áster es una pequeña extensión microtubular que rodea al centriolo. Ahora, ¿qué es el uso acromático? El uso acromático es también conocido como uso mitótico. Son fibras microtubulares que se extienden desde un centriolo hasta el otro centriolo. Entonces, esta fibra que nosotros estamos viendo, con la cual se comunica este centriolo con este otro centriolo, se llama uso acromático o uso mitótico. Estos usos acromáticos o usos mitóticos son los que sujetan por el centrómero a los cromosomas y llevan a los cromosomas, ¿no es cierto?, de una fase a otra fase en la mitosis. ¿Ya? Esa función cumplen estos usos acromáticos o usos mitóticos, sujetando a los cromosomas por su centrómero que llevan de una fase a otra fase. Sáquenle captura, por favor. ¿Ya le sacaron captura? Sí. Muy bien. Ahora vamos a ver esos usos acromáticos, conocidos también como fibras, ¿no es cierto?, que son de dos tipos. Pueden ser fibras cromosómicas o pueden ser fibras continuas. Se van a llamar fibras cromosómicas cuando estas fibras, ¿no es cierto?, sujeten a los cromosomas por su centrómero. Entonces, una fibra es cromosómica cuando estas fibras sujetan a los cromosomas por su centrómero. A eso se llaman fibras cromosómicas. En cambio, se llaman fibras continuas aquellas fibras o aquellos usos acromáticos o mitóticos que no sujetan ningún cromosoma por su centrómero. A eso se llaman fibras continuas. Fíjense, aquí hay hartas fibras continuas. Entonces, una fibra es continua aquella que no sujeta ningún tipo de cromosomas por su centrómero. Fibras cromosómicas son aquellas que sujetan a los cromosomas por su centrómero. Sáquenle captura, por favor. ¿Ya le sacaron captura? Sí. Muy bien. Ahora vamos a ver la hipótesis de movimiento de los cromosomas. Los cromosomas tienen en este caso dos movimientos, el uno llamado hipótesis del movimiento dinámico y el otro llamado como hipótesis del deslizamiento. Cuando nosotros hablamos del movimiento dinámico, supónganse que aquí está el centriolo, aquí está el uso acromático y aquí está el otro centriolo. Dice que estos usos acromáticos actúan a manera de cinta transportadora, mientras que los cromosomas dice que están estáticos, es decir, que no se mueven. Los que se mueven son los usos acromáticos y el cromosoma está completamente estático. En cambio, en la hipótesis del deslizamiento, si aquí está el centriolo y aquí está el otro centriolo, entonces aquí están los usos acromáticos. Entonces dicen que los cromosomas son los que se mueven a través, en este caso, de los usos acromáticos. Por eso dice que los cromosomas son los ferrocarriles y las rieles son los usos acromáticos o usos mitóticos, por donde en este caso el ferrocarril, que es el cromosoma, se desplaza de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. ¿Ya? Entonces esas son las dos hipótesis. En la hipótesis del movimiento dinámico, los cromosomas están estáticos y los que se mueven son los usos acromáticos. En cambio, en la hipótesis del deslizamiento, los cromosomas son los que se mueven y los usos acromáticos son estáticos sin movimiento. Sáquenle, por favor, una captura y vuelven a ingresar ya, vuelven a ingresar para poder terminar esta partecita con el mismo enlace, por favor.
¿Ya le sacaron captura? sí, Muy bien. Ahora vamos a ver la división del citoplasma.